Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar. Con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras. Serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor. Con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia en este miércoles. Hoy es 10 de septiembre del 2025 y con muchísimo gusto te saludo y te doy una muy cordial bienvenida al programa porque estamos iniciando. Creo que estoy aquí un poquito mal. Bueno, estamos iniciando el programa y tendré que hacer algunos cambiecillos por aquí porque no hice la preparación correspondiente. Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bien, pues entonces, dicho lo anterior, déjame ver qué puedo hacer aquí. Bueno, estamos iniciando el programa, perdóname, pero me faltó producción. Aquí todo lo acomodé, lo subí en la preproducción, por llamarle de alguna manera, pero resulta que no se cargó y estoy viendo que los casilleros en donde tengo todos los banners, todas las frases, todas las fotografías, todo el apoyo, pues como que no se cargó y entonces, oh Dios. Pero en fin, señoras y señores, bienvenidos al programa del día de hoy. Y que por cierto quiero platicarte de algo muy interesante que ha tomado o ha retomado, tal vez podríamos decirlo de esa manera, una importancia primordial cuando se trata del distanciamiento familiar. Hoy te quiero platicar de ello, de cómo a veces lo que llamamos lealtad familiar o el rompimiento con la familia, bueno, es precisamente el dilema actual, el dilema de nuestros tiempos, porque ya no se busca, de alguna manera se ha dicho tanto como antes, el hecho de quedarnos como que muy integrados familiarmente. Hechos muy importantes, hechos muy graves a veces han provocado lo que llamaremos a lo largo del programa la desintegración familiar, que es un fenómeno que ha sido especialmente estudiado desde la década de los 80 principalmente. Esto me queda claro porque lo he leído, lo he investigado. Bueno, se le puede llamar investigación cuando tú buscas información que pueda apoyar, en el caso del tema de hoy, este asunto de la desintegración de la familia. Y entonces esto ocurre precisamente por la muy dinámica transformación importante en el hecho de la organización de la familia, que ha sido distinta, como obviamente como teníamos una idea de cómo era antes. Ahora como que las familias se desintegran por muchos motivos. Vamos a verlo hoy, porque se trata de un proceso complejo que suele ser analizado para los efectos psicológicos de lo que producen los rompimientos, los desacuerdos, la desintegración familiar, cuando se ejerce violencia intrafamiliar, cuando no hay la suficiente comunicación,
cuando llega a haber el abuso de los pequeños, tanto de la familia propia como de la otra familia, la familia extendida. Y pues más que nada, ¿sabes? La violencia intrafamiliar, las adicciones, el alcoholismo, en fin, muchas cosas que provocan, algunas veces muchas al mismo tiempo y otras veces solamente una de tantas, que provocan la separación de las familias, los divorcios, las separaciones en sí. Y esto de investigar desde el punto de vista sociológico, no solamente psicológico, de qué sucede, por qué las familias se desintegran de alguna manera, y que, como lo vamos a ver también, podría parecer como que parte del pasado, por llamarle así, porque pues antes era distinto. No voy a entrar en detalle porque tendría que tomarme mucho tiempo, pero sobre los valores que se siguen, que se mantienen, que se respetan y que hace que las familias, bueno, por fortuna quiero pensar que no todas las familias conocidas, la tuya, la mía, la de todos, pues se ha desintegrado de una manera irremediable. Pero, ¿qué es la desintegración familiar? La familia, entendida como la unidad social intermedia entre individuo y comunidad, como lo dice Lauro Ortiz, que es una de las... Louro se llama, no Laura ni Lauro, se llama Louro Jiménez, que es una de las protagonistas en nuestra historia cultural, como lo es la desintegración familiar. Todo esto se va creando a través de las que se crean valores, creencias, conocimientos, criterios, prejuicios muchas veces, y que nos hacen entender la desintegración familiar como algo que puede parecer como la familia disfuncional. La modificación o la separación familiar no es necesariamente negativa, dicen muchos expertos, lo cual hay que poner mucha atención, porque en muchos casos se trata de un acuerdo o una situación que asegura el bienestar físico o psicológico de los miembros de la familia, y lo cual como que llegan como a una especie de acuerdo en donde pues preferiblemente muchas familias deciden separarse, no desintegrarse del todo, como entendemos la palabra desintegración, o sea, hacerse pedazos, ya no coincidir las partes en una sola, sino que pues cada quien, y sobre todo en estos tiempos, como que cada quien desea vivir su vida más libre, ¿no? Ya no hay tanto las familias que duran juntas prácticamente toda la vida, y que aún los miembros jóvenes de la familia que llegan a casarse y viven en la casa de sus padres, y luego sus padres viven en la casa de los abuelos, y así era antes, cuando menos. Esa es la idea que muchos de nosotros tenemos. Ahora pues ya es más individualista la sociedad, ya buscamos un espacio propio, el casado casa quiere, dice un dicho muy antiguo, lo cual nos dice en términos muy concretos que buscamos vivir lo suficientemente independientes del resto de la familia, que parece como familia disfuncional, lo cual no lo es, porque mira, el reacomodo de la familia o la disrupción de una organización familiar previamente establecida, o que se haya utilizado así durante muchos años por costumbre, por tradición, por creencias, porque muchas personas le dan muchísima importancia al valor, o le dan mucho valor precisamente al hecho de mantenerse juntos a pesar de todo, que se aguanten a pesar de todo.
y encuentran soluciones, lo voy a entrecomillar porque no todo el tiempo lo son, pero muchas veces encuentran soluciones a situaciones conflictivas ocasionadas en el seno de la familia porque ya no pueden vivir juntos, ya no pueden tener una convivencia saludable, y entonces como tal esto puede tener efectos positivos en los miembros, porque preferible que vivas con tu tía, preferible que vivas tú solo, tú sola, a que tengamos conflictos permanentemente. Y muchas veces sucede entre parejas, ¿sabes? Porque según como sea la dinámica familiar, según cómo se lleven los miembros de la familia, puede ser que pasar a su desintegración pueda tener más efectos positivos que negativos. Ahora, ¿qué tan real es esto? Bueno, pues permíteme ver aquí cómo estamos. Nos dice Edgar Choco: buen día, señor Marín, saludos. Nos escribe en este chat en vivo que tenemos. Ojalá que te animes a hacer lo mismo. No sé cómo le voy a hacer aquí, ¿sabes? Pero por lo pronto vamos a una pausa y regreso para ver cómo le hacemos con radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Cuando los especialistas se ponen a investigar y a ver de cerca las razones por las cuales se da este alejamiento familiar que te platico, y que, por cierto, hay que considerar que está creciendo esta desintegración familiar, a veces acordada, a veces no, pero dice, déjame ver, la psicóloga Suzanne Leguiz-White, creo que estoy pronunciando bien, dice que alrededor de la mitad de todas las familias que se ven afectadas por el distanciamiento o la alienación o la separación, pues dicho de otra manera, simplemente son situaciones que se han dado, muchas veces acordadas previamente, lo cual no deja de ser muy interesante. O sea, ¿por qué las familias se desintegran? ¿Porque quieren? ¿Porque son familias disfuncionales? ¿Porque así lo han decidido? Ahora, las familias fracturadas, por decirlo de alguna manera, pueden resultar de diferencias culturales o políticas que no se superan fácilmente y que tienen desacuerdos a veces muy graves por lo económico, por el dinero, se pelean porque no se ponen de acuerdo, porque abusan los demás, o se pierde la confianza, se pierde la comunicación, o hay algún tipo de traición, deslealtad, muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que cuando en el caso de los hijos boomerang, que son aquellas familias que, o sea, las personas se casan, se van a hacer su vida, tienen su propia familia, su propio hogar, pero si no funciona por la razón que sea, deciden regresar a casa de sus padres. Y entonces esos hijos boomerang, que son los que regresan al seno de la familia, entonces tienen otra dinámica, mientras que por un lado la familia propia de la persona en cuestión vive destruida, fragmentada, separada, entonces mantiene la unión con la otra familia de origen, sus padres, etcétera. Entonces
Los miembros de la familia tienen que decidir si quieren alejarse o resolver sus problemas, si quieren irse o manejar mejor las cosas, acudir a terapia o arreglarse y resolver los conflictos que pueden estar causando problemas. Y mucha gente, por fortuna, antes de pensar en separarse o irse o divorciarse o lo que sea, la piensan mejor y le dan mucho más valor a la idea de mantener junta y unida a la familia que lo contrario. Ahora, cuando las personas, tú y yo, cuando crecemos, cuando nos hacemos adultos, como que aprendemos la importancia de defender a los miembros de la familia o de enorgullecer el apellido, el origen. O sea, mucha gente, genuinamente por supuesto, se siente muy orgullosa de su familia, de su nombre, de su origen, y entonces, independientemente de lo que realmente pensemos de un miembro de la familia, o que ya ves que no todo el tiempo se llevan bien entre hermanos, no todo el tiempo se llevan bien entre cuñados o entre familia política, a muchos de nosotros nos enseñaron a guardarnos esas opiniones. O sea, nos dicen cosas muy valiosas, por cierto, de que, oye, pues no hables así de la familia, es familia, defiéndelo, resérvate tus comentarios amargos o cosas por el estilo. Y entonces, principalmente fuera de casa, porque también nos enseñan a que la ropa sucia se lava en casa y no andar diciendo todas estas cosas que, por cierto, curiosamente, yo digo curiosamente, pero podrías tener una opinión distinta, pero ahora con mayor frecuencia los miembros de una familia van y hablan y demandan y denuncian y sacan los trapitos al sol de los secretos familiares, que antes no se hacía de esa manera, cuando menos no. Ahora, si eres de las personas que se oponen a ese tipo de sistema, a ese tipo de ideas, bueno, es muy posible que uno se sienta disciplinado o se sienta condenado al ostracismo, a quedarse callado, a nunca revelar los secretos familiares porque todo se queda en familia, y entonces de todas maneras se provoca un rompimiento muy desafortunado, porque pues las familias pueden vivir juntas, pero no tener una buena relación, no tener una buena comunicación. Es más, de hecho, podemos conocer a personas, familias completas que no se hablan, aunque vivan en la misma casa, pero no conviven, no buscan otras compañías, buscan otros amigos, buscan otras diversiones, incluso buscan maneras de mantenerse distraídos. Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa. Las familias que, por ejemplo, unos militan en un partido, otros en otra, y así nunca, como que nunca se ponen de acuerdo realmente. Y entonces, si se considera distanciamiento o alineación familiar, es un arma de doble filo, dice, déjame decirte, la doctora Suzanne G. White, que nos dice que, por un lado, actúa el rompimiento o el distanciamiento familiar como una liberación. O sea, para muchas personas funciona mejor la separación, y por el otro lado puede causar un daño emocional muy severo, muy letal, sobre todo cuando hablamos de los hijos, ¿no? O la gente menuda, la gente joven, que no está muy preparada, que no tiene mucho seso como para entender por qué en algún momento dado las familias finalmente terminan separándose o terminan
disgregándose o terminan de una manera pues muy mal. Ahora, cuando alguien elige cortar el contacto con los demás de una manera, digamos, consensuada o arreglada o acordada, pues parece como que no es tan malo. Y vamos a ver, después de una breve pausa, cómo la gente se involucra en el distanciamiento o en la alienación activa, lo cual quiere decir se involucra en la segregación o separación activa, consciente y voluntariamente. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, creo que es el momento, queridos amigos, de tomarnos una breve pausa para continuar con el programa, y yo así como que muy incómodo porque no se cargó toda la información que presento en cada pausa, un banner, un pensamiento, una frase, una cita, pero como que pues estoy usando las del lunes. Bueno, ¿qué cosas tiene la vida? Ok, pues regreso. Soy Gilberto Marín y estamos en vivo en Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que por el otro lado, queridos amigos, cuando pensamos, y lo escuché hace unos días de una persona, no recuerdo su nombre, pero decía que el distanciamiento familiar se está convirtiendo en la nueva normalidad. Bueno, tal vez depende de varios factores. El país, la cultura familiar y sobre todo entender cómo, si es cierto, esto lo afirmo, de que ahora es muy común escuchar a alguien que no vive con su familia. Y hasta la pregunta suena como que más obvia ahora en estos tiempos que antes. ¿Con quién vives? Y hay personas que se extrañan, ¿cómo que con quién vivo? Pues, con mi familia, con mis papás, o con esto, con lo otro. Pero los tiempos han cambiado. Y el estigma que alguna vez impidió que las personas cortaran de lleno, de tajo, el contacto con sus familiares, como que ha disminuido ese estigma. O sea, ya no es tan malo, ya no se ve tan mal en toda la sociedad, e incluso ha desaparecido ese estigma en muchos casos, porque de una manera normal, natural, podríamos decir, las familias se disgregan, se separan, simplemente porque no han encontrado en el convivio obligado una manera de sentirse felices, satisfechos y pues productivos, ¿no? Porque creo que estaría obvio que cuando uno se siente bien en las relaciones familiares, pues es más creativo, es más feliz, es más productivo, es más empático y sobre todo se siente mejor físicamente hablando. La salud es óptima cuando tienes la armonía de vivir con una familia integrada, una familia, digamos, armoniosa, feliz. Pero esto sucede de una manera distinta cuando las personas que sufrieron algún tipo de abuso o que de plano no pudieron seguir viviendo con su familia de origen, entonces
simplemente hay un número creciente de personas que por el otro lado no sufrieron ningún tipo de abuso, porque pues hemos platicado con ambos, digamos, grupos, por decirlo de alguna manera, en donde es muy identificable que una persona sufre, incluso por eso busca ayuda muchas veces, porque el recuerdo, el trauma del pasado, de la infancia lejana o de la juventud cercana, pues le obliga a decidir o a tener que vivir de otra manera que no sea junto con su familia de origen. Aunque llegue el momento en que tú dices, bueno, pues ya estoy grandecito, ya me tengo que casar, ya me tengo que ir, o esto y el otro. Hay gente que no lo hace así. Simplemente pasan los años, ya no es como antes que había una norma de que a los 21 pues tú ya tenías que estar dedicado a vivir tu propia vida, ya tenías unos estudios terminados, cuando menos una actividad o o un oficio que hacer del cual ibas a vivir, ¿no? Todo esto parecía como que era lo normal. Y ahora pues no tanto, lo cual no se ve mal si tomamos en cuenta que ahora las nuevas generaciones están tardando más en independizarse, en volverse personas que se vuelven autónomas o autosuficientes. Ya no es tan así como lo era antes. Ahora los chicos se quedan más tiempo en casa de sus padres, de 20, 25, 30, 35, y va párale de contar, porque entonces me voy a ver muy mal. Pero la gente elige sus razones para romper con los lazos familiares o simplemente afianzarlos, reforzarlos y decidir o llegar a la conclusión de que es mejor vivir aquí, aunque mal, que vivir allá, aunque no sé cómo me voy a ir. Prefieren lo malo por conocido que lo bueno por conocer. Y entonces esto nos lleva a que cuando tratamos de comprender las razones del distanciamiento familiar, como lo vemos ahora, algunas de las posibles razones se extienden desde lo personal hasta lo político, lo histórico, lo geográfico, lo social y lugares intermedios que hacen que las personas decidan distanciarse de su familia en los términos que eso implique, y nos ponemos a pensar en qué es lo que está pasando. Y la verdad es que no hay mucho que, no hay que ir muy lejos. Simplemente los valores culturales están cambiando. Que las personas ahora no tengan a bien, no tengan como un valor importantísimo el respeto hacia la familia, como que no hay esa conciencia, diría yo, de que, bueno, pues estás hablando de cómo las familias se cuidan, los tíos cuidan a los sobrinos en lugar de abusar de ellos, los cuñados pues cuidan a los familiares en lugar de maltratarlos, insultarlos, robarles o incluso dañarles psicológicamente. O sea, eso se sobreentiende. O sea, si tú, como decía una vez un señor que conocí, decía, yo puedo ser muy... ¿Cómo me decía? Yo puedo ser muy malo, bueno, para encerrarlo en un contexto, pero nunca, jamás en mi vida voy a hacerle daño a mi propia familia. Si a mí me gusta una mujer, procuraré que no sea miembro de mi familia, tanto mi familia como mi familia política, y de esas cosas, ¿no? Porque llega el momento en que familias completas se desintegran solamente por el pecadillo de que el señor tuvo a bien tener una relación indebida con alguna sobrina o con algún miembro de la familia, y entonces llegó el rompimiento simplemente por la actitud no cuidada, no consciente, muy desmedida de alguien que no tomó en cuenta el respeto que se merece la familia
e hizo cosas que no debía, ¿no? Entonces, la lealtad familiar no solamente pasa por un segundo plano porque frente al individualismo, o sea, yo hago lo que quiero, estoy libre de hacer lo que quiera, a mí no me van a decir qué es lo que voy a hacer. Más bien se trata de un asunto de conciencia moral, diría yo, en donde pues cada quien elegirá qué respetar, a quién respetar y cómo respetar a esos miembros de la familia que no están allí para que yo los dañe. El abuso que se da de adultos a jóvenes o a niños es algo impropio, horrible, que pues yo espero que desaparezca algún día, pero que la familia, o cuando menos la relación que tenemos con esa familia, tome el lugar que le corresponde, y si no se van a mantener unidos por la razón que sea, cuando menos respeten o respetemos a los miembros de la familia, porque son cuestiones de que, si bien es cierto, las cosas han cambiado culturalmente hablando, pero no tanto como para decir, bueno, pues todos contra todos, y hermanos contra hermanos, cuñados contra cuñados, sobrinos contra sobrinos, y así como que bueno. Nos dice Ceci Sánchez, dice: buen día, señor Marín, muy bonito tema, la familia. Sin amor no hay vida, nos dice Ceci Sánchez. Bien, pues buen comentario, que me permite tomarme una pausita, tomar un sorbo de café, respirar hondo, contar hasta 10 y regresar. Regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Muchas veces, queridos amigos, cuando pensamos en los diversos modelos de familia que conocemos, que encontramos, bueno, pues cada familia tiene una forma, como grupo, como equipo, tiene una manera de ser. O sea, no tenemos un manual de cómo se deben llevar cada uno de los miembros de la familia como una forma estándar de convivencia. Pues en ese sentido me parece que no hay una forma estándar de convivencia, porque de alguna manera no hay familias que son uniformes, pues, ¿no? Entonces, como forma de organización, la organización y la dinámica particular de la familia responde a una serie de normas, responde a una serie de valores, incluso de educación de cada uno de los miembros de la familia o el grupo integrado, que son características de una sociedad y que son características de un momento histórico concreto. ¿Cómo se diseñó? ¿Quién diseñó? ¿Por qué se diseñó la forma en que ahora las familias se integran y se llevan y se cuidan? Bueno, eso, independientemente de que surgió hace algún tiempo, en algunos casos muchos años, pero se ha dado un cambio, no solamente en lo cultural, no solamente en lo social, sino también en lo moral, porque tradicionalmente se consideraba como una disfunción o desintegración cualquier familia que no siguiera el modelo tradicional y que pues no eran muy bien vistas. No sé cuánto tiempo habrá pasado desde que
bueno, deben de ser siglos desde que la familia como tal pues ya empezó a perder cierta cohesión, pero no fue, o sea, fue muy mal visto antes, pero ahora como que ya no tanto, porque en la actualidad lo anterior coexiste con el reconocimiento de que las familias monoparentales, por ejemplo, donde hay madres solteras, padres solteros o que viven en un hogar donde no hay señores o rara vez donde no hay señoras, entonces las familias que se estructuran desde la diversidad, identidad, de la identidad sexual, o sea, las familias tradicionales son hombre-mujer y se ha visto como lo más normal. Sin embargo, hay ahora momentos, situaciones, circunstancias, realidades que nos remontan a pensar que la familia también se puede formar de otra manera. Todavía no es muy bien visto ni muy aceptado este asunto de las familias eh, homosexuales o que tienen que ver parejas del mismo sexo que se convierten en familia, que se convierten en padres y que están empezando apenas a permear en la sociedad que eso sea bien visto. No digo que es mal visto de ninguna manera, pero cómo empezar a valorar que son tan importantes, son tan valiosas las familias, independientemente de cómo estén configuradas las familias o de qué modelo sean las familias. Entonces, se han estudiado especialmente los efectos negativos que provoca la desintegración familiar cuando unos se pelean con otros y así sucesivamente. Y a grandes rasgos, las investigaciones han dado a conocer que la desintegración familiar dificulta la satisfacción de las necesidades que se espera que se cumplan en familia o que cumpla una familia, como el hecho de estar tradicionalmente unidos, que haya una cohesión, que haya un apego saludable entre los miembros de la familia y que no sean precisamente cosa del pasado la lealtad familiar, porque pues se pueden mantener unidas, porque mira, la lealtad familiar como tal, como la conocemos, como tengamos la idea de que es, no solamente no es cosa del pasado, ¿sabes? Independientemente del tiempo que haya sucedido, independientemente de que ahora la situación cultural o las ideas o las normas o los problemas son diferentes, pero el asunto es que la lealtad familiar está evolucionando, está cambiando, es cierto, debido a factores como el distanciamiento, la separación, las diferencias culturales, las diferencias políticas y sobre todo me parece que tendríamos que tomar en cuenta la creciente toma de conciencia sobre cómo las lealtades invisibles pueden afectar la vida individual, permaneciendo en una relación que no es funcional. Por ejemplo, imagínate que un miembro de la familia abusa de alguien, de una mujer, de una joven, una niña, y no será posible, cuando menos no moralmente, que esa persona siga en el seno de la familia, que siga siendo miembro aceptado y querido y respetado de la familia por lo que acaba de hacer. Bueno, pues muchas veces, y me ha tocado verlo de muy de cerca, que las familias se desintegran precisamente porque ¡pum!, hubo un punto de rompimiento, hubo una bomba que hizo que explotara todo y que se tomaron diferentes conciencias, ya no era tan confiable
estar cerca de una persona que tiene el estigma de haber abusado de alguien de la familia. Y entonces hoy en día las personas pueden elegir distanciarse de relaciones familiares, digamos que a voluntad. O sea, antes era un secreto que por ningún motivo se podía decir. Incluso en pleno siglo XXI yo he platicado con personas que mantienen en secreto cuando fueron abusados o abusadas de niños, de niñas, y que no lo pueden decir porque, en primer lugar, en su casa no les creen. En segundo lugar, pues imagínate la vergüenza de la familia, o que tú demandes a tu tío por esto, o que tú hagas esto y el otro. Todavía, ahora, por fortuna, podríamos decir que ahora es voluntario. O sea, la gente decide voluntariamente distanciarse o quedarse o seguir siendo leal a la familia, y en este caso la lealtad se manifiesta en patrones inconscientes que se repiten de generación en generación, que afectan finalmente, y es donde quiero llegar, afectan el bienestar personal. Me aguanto, no me aguanto, digo, no digo, rompo, no rompo, sigo siendo leal a la familia o hago mi vida independiente. Ahora, ¿cuáles son esos factores que influyen en la lealtad familiar y la gente decide, por la razón que sea, no romper los lazos familiares? Bien, pues entonces, dicho lo anterior, nos dice Isaac Arce, dice: buen tema, señor Marín, aquí escuchando con un buen café. Muy bien, yo también tengo un buen café, cafezote, muy rico. Y muy bien, Isaac, pues entonces me voy a permitirme ir a una breve pausa y regresar con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, por el otro lado, siempre es muy bueno que tengamos en mente que la lealtad o el rompimiento familiar va a depender en mucho de uno. Sobre todo cuando tenemos, o cuando menos sería lo ideal, tener la libertad. Para eso se necesita ser una persona adulta, madura, confiable, con un criterio propio, para poder decidir si me quedo aquí a pesar de que estoy incómodo o incómoda, o me voy. Procuro mantener lo más cerca posible los lazos familiares, pero quiero ver contigo la forma en que las personas deciden no hacerlo. Porque más de la mitad de las familias, supongamos que tenemos un grupo de 10 familias, ¿no? De esas 10 familias, 5 se sienten afectadas por el distanciamiento, no quieren tener esa pena, esa experiencia no grata, donde los miembros eligen no interactuar ni comunicarse los unos con los otros. Duele para muchos, es algo incómodo, o simplemente optan por la alienación, que quiere decir la separación de los miembros de la familia, donde un miembro o varios se alejan activamente
o lo alejan de la familia, porque no solamente es que te alejes, sino que también que te alejen, que te separen del grupo familiar, porque ya no eres bienvenido, ya no eres bienvenida, y entonces vas a ver con cierto desencanto que tu familia ya no te habla, tú supones que ellos están mal, pero casi nunca nos ponemos a reflexionar y a entender, por supuesto, que posiblemente el verdadero origen del distanciamiento familiar no sean ellos, sino uno. Y entonces las brechas culturales, las brechas económicas, las brechas sociales, las brechas políticas o cualquier tipo de desacuerdo no superado, no llevado al buen término, pueden ser una causa muy común de fractura familiar, y también lo son, por supuesto que hemos visto que son motivos de fractura o distanciamiento incluso entre generaciones. ¿Por qué los nietos no les hablan a los abuelos? ¿Por qué los abuelos no les hablan a los hijos? ¿Por qué los hermanos no se hablan entre sí? Porque ha habido un distanciamiento que, si bien es cierto, duele, pero por el otro lado, como te decía el ejemplo, la mitad de las 10 familias que hemos considerado como ejemplo no llevan a cabo este distanciamiento porque no soportarían el distanciamiento. Sin embargo, la otra mitad lo hacen aún conscientes del dolor que puede causar el distanciamiento familiar, pero no tienen otra opción. Y me parecen correctas ambas posiciones, porque quienes no quieren, pues no quieren. No quiero parecer así como que muy hablantín, pero pues si quieres hacerlo, lo haces, si no quieres, no lo haces. Y entonces, estos son patrones de comportamiento, creencias que muchas veces se han transmitido de forma inconsciente a través de las generaciones, o a través de lo que tú crees, a través de lo que te dijeron en tu casa, de lo que te enseñaron tus papás, tus abuelos, tus tíos, tus hermanos, tus profesores o diferentes generaciones. Aunque la persona intente diferenciarse de su familia o de mantenerse aislados porque ellos son los nacos, no merecen tener una relación conmigo porque yo sí estoy muy preparado, yo estoy muy estudiado, yo sí tengo dinero, yo me casé con la guapa del pueblo. Y entonces creo que se pueden estar repitiendo ciertos patrones sin saberlo, sin darnos cuenta, aunque la lealtad invisible a... ¿Cómo te podría decir? O sea, lo que aprendió esta persona, aun cuando haya tenido una separación o una desintegración familiar, cuando ya logra algunos objetivos, su carrera, su estatus económico, porque también hay ese tipo de separaciones o alienaciones en donde la gente, por alguna razón, a veces consciente o a veces inconscientemente, se separan, se distancian, ya no tienen la convivencia normal, y que los hermanos empiezan, o la familia empieza, aquí algún, ¿por qué no vino fulano? No, pues ya sabes, la señora no lo deja, o se cree mucho, o está muy ocupado, pero nunca se dice el verdadero motivo por el cual un miembro de la familia decidió separarse del grupo, o lo separaron, porque también hay que escuchar a quienes dicen, y yo he escuchado a quienes dicen que por una razón aparentemente desconocida, la familia los alejó, por la razón que sea. Pero muchas veces las personas hoy están dispuestas a tomar decisiones que prioricen su propio interés, ya no tanto el de la familia en conjunto, porque podría haber algo de razón si tú dijeras, por ejemplo, que tu familia es muy tóxica, que no hacen más que pedirte dinero o involucrarte en problemas a pesar de que tú no quieres hacerlo. Y entonces creo que
algunas personas con justa razón deciden para su propio interés pues ya no tener la mayor relación con esa familia tóxica, incluso si esto implica romper con la lealtad familiar que ya conocemos o no cumplir con las expectativas de sus padres porque pues como que es un grupo, es una especie de marabunta, ¿no? Que pues como tú puedes, como tú eres el pudiente y eres el rico de la familia o el que más o menos las puede, pues entonces te conviertes inconsciente e involuntariamente en el proveedor de todo el resto de la familia y entonces ya no es tan fácil, ya no es tan normal, ya no es tan saludable mantenerse justo en el mismo ambiente de la familia porque la misma familia te causa problemas muy severos y este rompimiento es parte precisamente de lo que ahora se conoce como distanciamiento familiar porque hay situaciones que te obligan a ya no mantener digamos un compromiso emocional al 100% como se supone que debería ser. Vamos a ver este detalle, si me permites. Nos dice Irda Sa, creo que así se dice o así escribe, Irda Sa. Dice, los padres y generaciones de antes no quieren cambiar, siguen en lo mismo, hacen daño y no piden disculpas, solo dejan de hablar y quieren que uno les vuelva a hablar muy normal sin tener conversaciones incómodas, mejor de lejos, por paz mental y amor propio. Dicho de otra manera, más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Bien, gracias Irda por estos comentarios y pues hay que evaluar precisamente por qué llega el momento en que ya no seguimos siendo leales a la tradición familiar porque hay muchos motivos por los cuales la gente no habla, no se comunica, no resuelve, no termina con los desacuerdos y prefiere, tal vez de una manera muy cómoda, simple y sencillamente, pues ya no te voy a hablar, ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija, porque si no haces lo que yo te digo, entonces para mí ya no vives aquí, bla, 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 bla. Señoras, señores, yo creo que es el momento de ir a una última pausa del programa y regresar con el colofón de la historia sobre el distanciamiento familiar. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, siempre es bueno, aunque no parezca, pero siempre es bueno hablar de las cosas que pican, que dan comezón, que dan urticaria o como quiera que se le llame, y que de alguna forma pues son incómodas, ¿no? Y mira, cuando hemos tenido la oportunidad de platicar con personas que en la intimidad de la terapia nos confiesan, nos platican alguna intimidad muy íntima, como por ejemplo alguna situación en donde por la razón que sea, o sea, no puedo decirlo porque cada quien tiene su propia razón, deciden terminar por lo sano con esa familia tóxica que de repente no nos ha dejado otra opción
ni nos ha dejado otra alternativa que cortar por lo sano, aunque duela muchísimo hacerlo, porque la lealtad familiar sigue siendo un sentimiento de solidaridad, que no se termina solamente porque tú hayas hecho algo que no me gustó, o porque me hayas dañado, porque me hayas ofendido, porque me hayas engañado, porque la lealtad familiar como tal es un compromiso hacia la familia, es un compromiso hacia uno mismo, y esto es, en algunos casos, muy importantemente, el primer requisito de apoyo emocional y material que construye nuestra propia autoestima. Porque si pudiéramos ver cuáles son las fuentes de nuestra autoestima, bueno, yo pondría en primer lugar el convivio familiar, el entorno. La gente se siente bien, se siente valiosa porque cuenta con el apoyo de la familia, y si esa persona, por la razón que sea, no cuenta con ese apoyo, pues no sé si estés de acuerdo conmigo, pero como que se desinfla uno, ¿no? Por decirlo coloquialmente, como que ya no le alcanza la confianza, el poder, la fuerza interior, la voluntad y sobre todo el apego saludable que nos producen las buenas relaciones familiares. Ahora, a pesar del deseo de libertad de muchas personas, o a pesar del deseo de ya no seguir con esta vida tóxica, negativa, mala influencia de ciertas personas de la familia, pues muchas veces la gente, me ha tocado verlo y lo digo con mucha honestidad, la gente busca ayuda para encontrar una respuesta, para saber si son ellos los malos o los demás son los malos, o porque hay gente que me dice, y yo siento que hay mucha honestidad en estas palabras cuando me dicen, yo quiero saber si yo tengo la culpa para corregir. Y mira, no, es muy larga la historia, pero no es que uno sea el culpable, más bien es cuestión de, con el tiempo, con los años, con las experiencias, es cuestión de ir corrigiendo, ajustando, actualizando las situaciones para que no se vaya a convertir en algo muy nocivo el hecho de que no me gusta lo que hiciste, así que no te voy a volver a hablar en la vida. En cambio, podemos decir, ok, esto puede ser el síntoma de que no estoy consciente de cómo la dinámica de las relaciones familiares va cambiando, así que, ok, vamos a sentarnos, vamos a desprendernos en lo posible de nuestro ego para platicar por qué hiciste lo que hiciste, y entonces ya tendrás tú motivos, tendrás tú una señal de que si debes perdonar o no, si debes ser leal a la familia o simplemente leal a ti mismo. Y de repente, pues no sé, simplemente volteemos un poquito para ver los cientos y cientos de personas que viven solas porque no supieron simplemente ser leales a la familia. El objetivo sería sacar luz, o sea, tener conciencia de qué es lo que nos hace sentir valiosos. Posiblemente tú hayas crecido o hayas tenido la creencia de que has crecido espiritualmente tanto que ahora ya tienes bien claro lo que está mal en los demás y lo que está bien en ti. Y uno como que se narcisiza, no sé si se usa el término, pero uno se vuelve más narciso cuando empieza a creer que uno es superior a los demás y no vamos integrando los valores de la familia. Incluso una vez un maestro mío en la prepa, hace muchos años, me decía,
estábamos hablando de dónde era originario cada quien de la clase, unos de Sonora, otros de Baja California Sur, otros de tal parte, y así como que teníamos un origen, ¿no? Y entonces este maestro, que si mal no recuerdo era mi maestro de filosofía, que decía, si quieres saber cuánto has cambiado y mejorado en tu vida, vuelve al pueblo de origen. Y entonces, pues los curiosos, me incluyo, le preguntamos, ¿y cómo podríamos saberlo? Bueno, cuando tú vuelvas a tu pueblo, después de muchos años de no ir, te vas a dar cuenta cuáles son las costumbres de la gente que vive en el pueblo todavía, cómo se dirigen a ti, cómo te hablan, cómo te tratan, y te darás cuenta si has cambiado o no has cambiado. Y dicho y hecho, como dice el dicho, ¿no? Entonces iba yo a mi pueblo y evidentemente lo primero que sentía es que, ¿no? Ya se quedaron abajo, son una bola de nacos. Yo crecí, yo soy mejor. Pues no, esa es precisamente la ilusión, o es el engaño, es como una especie de espejismo que te hace creer que has cambiado tanto que todos los demás resultan ser inferiores. Ah, pues no. Bien, entonces aquí vemos cómo se da el rompimiento entre familias y cómo se puede mantener la lealtad entre familias, haciendo precisamente una especie de reflexión consciente, una introspección en ti mismo, en ti misma, para saber si vale la pena mantenerse desunidos de la familia o hay que hacer todo un proceso para encontrar la solución, porque después de todo, y eso no lo podemos negar, extraño a mi familia. Qué lindo, ¿no? Bien, pues entonces, dicho lo anterior, nos dice Marta López Lagarda, dice, buenos días, por desgracia, cuando viene una separación se conoce realmente a las personas. No sé qué significa esto, pero entiendo. Bendiciones y gracias por compartir, nos dice Marta López. Y bueno, pues esto nos permite ir a la parte de la página de Radioterapia para darnos cuenta de quiénes son las personas que amablemente nos han dejado su like en esta transmisión en vivo. Y le quiero dar las gracias muy cumplidas a Sandra Villegas, Consuelo Flores, Vero V. de Andrade, Marta López Lagarda, Enrique Orozco Espinosa, Dante Santillán, un abrazo Dante, Yolanda Marín, mi hermanita chula, Sánchez Ceci Sánchez, Ángela Montoya, Carlos Ricardo Martínez Ornelas, María de los Ángeles Berreyesa, Sol Salazar, Carlos Rodríguez López y Verónica Casillas. Un abrazo, gracias por sus likes aquí en el programa. Y por supuesto, pues nos vamos a ver el próximo viernes, ¿sí? El próximo viernes, cuando tengamos la oportunidad de volver a estar aquí y espero que ya me ponga las pilas y pueda terminar la preproducción tal y como estaba diseñado. Y estaba viendo ahorita que ahí están todos los archivos, yo no sé por qué no se cargaron, pero en fin, a lo mejor hice algo mal. Así que, pues muchas gracias, nos vemos el viernes y por favor amigos, un favor, sean felices, pero por favor sean inmensamente felices. Desde que amanece, yo agradezco, la vida me sonríe y yo lo merezco. Respiro profundo, el sol en mi piel, cada instante sagrado me hace sentir bien. Bajo la ventana dejo